Ayer nuestro colega Manuel Nolasco dijo lo que tenía que decir este programa. Yo no quisiera ser reiterativo con ese discurso, pero todo el mundo sabe que es el número uno de las tardes en la provincia y en el este. Así es. Ay, lo dijo. El Tribunal Especial de Tránsito, o los tribunales, son tribunales especiales de tránsito. ¿Qué es lo que pasa? Casi siempre las sanciones de este tipo de delitos son civiles, indemnizaciones a las víctimas, a las partes que son afectadas, a los familiares que quedan, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa? Se hace a través de un proceso penal a los fines de que la persona que tiene la falta, que cometió la imprudencia, que no tuvo un comportamiento quizás adecuado, que quizás estaba consumiendo alguna sustancia o lo que fuere, pues se quede atado al proceso. Pero no es porque tú necesariamente vas a pagar con cárcel. Y a mí me sorprende, y yo he escuchado a algunos colegas que bien dicen que esto es un adefesio jurídico y se crea un mal precedente. Sí, se crea un mal precedente con esta resolución. Porque hoy en día muchas personas que quizás se sientan tentados a manejar un autobús, a trabajar para una compañía de transporte, a verificar si puede, digamos, introducirse en este mundo, pues no lo va a hacer, porque va a decir, caramba, si yo tengo un accidente, mira lo que me espera. Pero no obstante a eso, y mencionábamos ya la parte jurídica y el aspecto que tiene que ver con la medida y todo lo demás, fíjense que lo declaran un caso complejo. Pero el Código Procesal Penal, que modifica la ley 1015, en su artículo 369, establece claramente cuáles son las reglas de juego para usted declarar un caso complejo. Tiene que haber multiplicidad de hechos, tiene que haber pluralidad de víctimas, de imputados, etcétera, etcétera. En este caso, hubo varias víctimas, evidentemente, pero fue un solo hecho. Fue un solo hecho. ¿Por qué declarar un caso complejo cuando todo el mundo sabe aquí que el Ministerio Público no investiga? Aquí no se hace investigación. ¿Qué es lo que pasa? La ley 63-17 dice lo siguiente. Cuando sucede un accidente de tránsito, el Intrant, conjuntamente con la DGC, son los encargados de hacer una experticia respecto de ese accidente. Y yo quiero que inclusive la propia ley te dice que habrán técnicos especializados para realizar ese tipo de pericia. Yo quiero que ustedes me digan a mí, ¿ustedes conocen algún DGC aquí que tenga especialización en accidentes de tránsito? No. Eso tienen que hacer los peritos Ni los especializados. DGC Ni los DGC. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que cuando sucede un accidente, las dos personas afectadas lo que hacen es ir a la DGC. La DGC no se traslada al lugar de los hechos. Pero más aún, dice la ley 63-17 que debe existir un organismo rector para determinar las causas, las consecuencias del accidente, y ese organismo debe pasar esa información al Intran, ¿verdad? Para los fines de estadística y todo lo demás. ¿Eso se hace? No se hace. ¿De dónde se toma la información? Ah, del Ministerio Público. Y entonces, ¿qué pasa? Mucha gente que tiene accidentes que dice, mira, vamos a resolver esto aquí. No van a la DGC. No van a la DGC. Se resuelven ahí. No van al Ministerio Público. Y esa estadística se pierde precisamente porque el Estado no tiene control de los accidentes de tránsito y menos de la seguridad vial en la República Dominicana. Es lamentable, pero es la gran verdad. A la luz de lo que establece la norma, a la luz de lo que dice el derecho, es una decisión excesiva, es una decisión que pudiera considerarse hasta arbitraria, antijurídica, una decisión que crea un mal precedente e, insisto, quiere esa decisión arreglar un problema de fondo que no le compete a la justicia. Le compete al Intran, le compete a la DGC, le compete a Obras Públicas, le compete al Ministerio de Educación, porque aquí la ley obliga a que se dé clase de educación vial en las escuelas. No se da. ¿Se da clase de educación vial? No, nadie, absolutamente nadie recibe clase de educación vial. Con este caso, para ser específico, el hecho de que se ha mediatizado de la forma que se ha mediatizado, el hecho de que el caso ha tenido la connotación nacional e internacional que ha tenido, probablemente dentro de la piel de ese juez, usted quiere estar más lejos de ser criticado que de ser alabado. Usted prefiere que lo alaben antes que lo critiquen. Entonces, probablemente, motivado quizá por esa presión social, porque hay que decirlo, mucha presión social, mucha presión mediática. Alguien dijo son que 5 víctimas. ese chofer no vuelve a manejar
O sea, un funcionario público que dice... Desacertado totalmente. Hugo Veras, y yo lo digo responsablemente, Sí. ¿hay alguna restricción para hablar? Jamás. Ok. Hugo Veras no ha pegado una en el Intran. En el código existen 7 medidas. 6 que no contemplan la prisión y la 7ª, que es la prisión preventiva. Se supone, según la Constitución de la República, según el Código Procesal Penal modificado por la Ley 1015, que los jueces deben tomar en cuenta el hecho y deben tomar en cuenta los arraigos que usted tenga. Y yo lo he explicado y lo hemos explicado en varias ocasiones. Una persona de la sociedad, una persona que tenga arraigo económico, político, sociales, religioso, todas esas cosas, hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta. Que yo caiga en un problema y que Manuel Aníbal sea mi garante, eso hay que tomarlo en cuenta. Que el pastor sea mi garante, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El juez aquí, digamos, de cierto modo, como decía al principio, la presión social, pues lo llevó a poner un año de prisión preventiva, que es la excepción. ¿Por qué el juez toma la excepción y no toma la regla que debe ser la libertad? Eso es algo que nosotros no entendemos. Eso es algo que él deberá explicarlo en su momento, y que los abogados que están ahí deberán llevar este caso hacia la Corte de San Pedro de Macorís para que le sea variada esa prisión preventiva. Porque además de la prisión, señores, es un año de prisión. Claro. Es un año. O sea, él le está diciendo al país, este señor es culpable de ese accidente, y todavía la investigación apenas acaba de comenzar. O sea, tú tienes una investigación que acaba de comenzar y ya tú le estás diciendo al país que ese señor, tú lo estás juzgando antes de, que ese señor es culpable. Pero además, ahí mismo, pastor, antes de que usted intervenga, quiero decir, Manuel, que en el ámbito de lo que tiene que ver con los accidentes, eso nunca se había visto. Nadie aquí recuerda que un caso haya sido declarado complejo, un accidente de tránsito. Y un no está registrado. Eso no se ha registrado en este país. Primera vez que se ve que por un accidente de tránsito, pues se declara un caso complejo y que una persona vaya por un año de prisión preventiva a la cárcel. Dicen que se le encontró sustancia controlada. Pero fíjense una cosa, el INASIF no le ha hecho ningún examen a ese señor, que es el instituto que corresponde para hacerle cualquier estudio a usted y que tenga validez ante un tribunal, porque cualquiera puede venir a hacer, bueno, una experticia, pero de ahí a que tenga valor en el aspecto jurídico es otra cosa. Escucharlo a usted plantear, hablar de las decisiones de los jueces, y uno se remonta a tiempos anteriores donde uno veía al juez como una persona que estaba en la parte superior del mundo, o sea, encima, en la estratosfera, donde ellos no sentían, no padecían, era lo que uno veía, una persona que no tomaba presión, que llegaba, que analizaba el caso, que lo investigaba, o le llegaba la investigación ya realizada y ellos tomaban una decisión. Sin embargo, escucharlo a usted me lleva a decir, ¿se ha perdido esto? ¿Los jueces están más atentos a lo que se dice en las redes sociales y a la presión mediática para tomar una decisión? Los jueces están atentos a no recibir represalias. Los jueces están atentos a que... ¿A qué? ¿A qué? A no recibir represalias. Okay. Y cuando hablo de represalias es a través de los medios de comunicación, es a través de las redes sociales. Los jueces están atentos a cuidar su puesto. Entienden que es más fácil porque nadie va a ir donde un juez a investigarlo porque trae un agente. Ahora, porque lo suelte sí. ¿Ustedes sabían eso? Nadie. No sabía. Ustedes nunca han escuchado que se ha investigado un juez por tracar a un agente. Nunca lo han escuchado, ni lo van a escuchar en este país. Ahora, la magistratura investiga cuando hay un caso de cierta relevancia a los jueces que soltaron a esa persona. Entonces, ahí hay un tema también que hay que verificar, y es el tema del populismo penal. La mediatización de los casos, precisamente por lo abierta que está la comunicación, por las redes sociales, por esta gran influencia, hace que, bueno, déjame cuidar mi puesto. Si yo lo tranco, no me investigan, pero si lo suelto, fácilmente vienen y me investigan, o me ponen una denuncia a los abogados. Puede pasar cualquier cosa. Estamos en Radio Callacoa 105.1 cubriendo todo el este de la República Dominicana. Vespertino Radio y Televisión.